A esta hora saludamos al señor abogado, ex legislador de la República del Ecuador, ex también secretario del muy ilustre municipio de Guayaquil. Me refiero al señor abogado Henry Cucalón Camacho. Lo saludamos, le agradecemos por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830M y le voy a pedir a mi compañero, el licenciado Juan Escobar, que comience este diálogo con usted. Bienvenido, señor abogado. Buenos días, Clever, Jorge. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes de Radio Huancavilca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, abogado? Un gusto saludarlo. Espero se encuentre bien de salud junto a toda su familia. Gracias. ¿Quién quiere defender al defensor del pueblo en el Parlamento? ¿Quién busca que al final este episodio bastante indignante, que creo yo no solo ha provocado la indignación, sino la ignominia nacional, busca finalmente poner allí una especie de catre, en este caso por el juicio político que se debe de ejecutar en contra del señor doctor Freddy Carrión? El PSC ha sido claro en torno a su postura, tanto con Creo como con algunos independientes, por extensión. Parecería que la intermitencia está entre Pachacutic y también el mismo bloque de la UNES, ¿no? El correísmo. Es decir, el defensor del pueblo está en manos de una izquierda dividida. Abogado, buen día y bienvenido. Recordemos que los juicios políticos, la institución del impeachment, como se denomina, es básicamente un asunto de confianza. Es un juicio que tiene una valoración subjetiva. No se define bajo las reglas procesales, ni administrativas, ni judiciales. Son sistemas de control que tienen los parlamentos en el mundo contra autoridades establecidas en la Constitución. En este caso, en mi criterio, el defensor del pueblo, por los antecedentes expuestos en el proceso y que son de conocimiento público, no honra el cargo para el cual fue designado. No amerita la confianza de representar a la ciudadanía, porque no es cualquier puesto, es el defensor del pueblo. Esto sin perjuicio y acuerda separada del proceso penal en el cual se haya inmiscuido. Hay veces que los dos procesos, el político y el judicial penal, pueden cruzarse, como no necesariamente. Una persona puede ser responsable políticamente del cometimiento de una infracción o de incumplimiento de funciones y no tener ningún juicio penal. O hay gente que puede ir directamente al proceso penal, a la consecución de su privación de la libertad y nunca haber pasado por un proceso político. Entonces, yo creo que el Ecuador merece y necesita otro defensor del pueblo con estos antecedentes. Cómo las distintas bancadas políticas, los diputados, los asambleístas, expresan su voto y hacen ese ejercicio subjetivo, sí, porque si bien cumple con ciertas premisas legales, derecho a la defensa, que haya un interpelante que hace de fiscal, políticamente hablando, al final se decide con el voto. Y cada uno tendrá sus coyunturas. Usted ha adelantado, en el caso de la bancada social cristiana y otros, ya han adelantado cuál es su posición. Pero no quisiera adelantarme, porque insisto, esto no tiene las reglas procesales judiciales. Puede haber coyunturas, me explico, que sobrepasan ese hecho. Yo considero que debe ser censurado. 7 de la mañana con 41 minutos, estamos con el ex asambleísta, el abogado Henry Cucalón, analizando la coyuntura legislativa. Y es a propósito de esa situación compleja, ¿no? El arte de los votos, y digo yo arte porque a veces cuando se piensa que algo está definido, en el último minuto podría cambiar todo, abogado, y desde ese punto de vista, para ejecutar un proceso de juicio político según la Constitución y la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa,
en contra de un ministro se necesitan las 2/3 partes de la Asamblea. Lo mismo pasa, pues, en un eventual juicio político en contra del presidente y el vicepresidente. En este caso, al ser una autoridad de control, solo se necesita la mayoría absoluta de los 137, es decir, 70 votos. Al final, ¿qué tan fácil podría ser para quienes están interesados? Léase el PSC, léase el oficialismo e independientes. Consolidar los votos para lograr su objetivo cuando dos de los más grandes bloques, hablamos de Pachacutic con 25 votos y de UNES con 47 votos, tienen prácticamente la última palabra. Tú has citado una base jurídica que presenta una aparente contradicción, pero así lo aprobó el pueblo ecuatoriano en referéndum en el año 2008. Para censurar y destituir a un ministro de Estado que es designado con cédula de identidad nada más, un decreto ejecutivo, se necesitan 2/3 partes. Pero para destituir a un procurador, a un fiscal general, a un contralor, a un superintendente y a un defensor público y un defensor del pueblo, mayoría absoluta, que son 70. Ellos, que son jerárquicamente superiores a un ministro, necesitan menos votos. La lógica con que la Constitución de Montecristi y los constituyentes lo hicieron era el hiperpresidencialismo, que para que no suceda lo de los 80 y los 90, de que haya esta vorágine en contra de los ministros de un régimen y que se produzca ingobernabilidad, palabra que se está volviendo a poner de moda, que estaba medio en desuso en la década de los 90, por así decirlo. Entonces, ¿de qué dependerá lo que tú señalas? Bueno, al final de cuentas, del peso de la argumentación que tengan los interpelantes, del peso del criterio, de la fuerza que se tenga en el debate, porque sin perjuicio que uno puede ir con ciertas posiciones, a veces de bancadas, hay que ver en el fragor del hecho, del impeachment, qué es lo que sucede. Y les voy a citar un ejemplo, ahora que está en boga el tema de la historia y por un reciente libro que se ha sacado. El tema del ingeniero Febres Cordero con Carlos Feró Blum, en el año 81. Él no entró con los votos ganados. Nadie apostaba por el juicio. Y terminó apoyándolo hasta la izquierda democrática, y el legislador Rodrigo Borja terminó votando a favor de la interpelación que hizo Febres Cordero al señor Feró Blum. ¿Me explico? O sea que no fueron con las cartas echadas. En la lógica política, si se argumenta bien, si los interpelantes son solventes, si se presentan pruebas, políticamente hablando, no tiene nada que ver con el proceso penal, muy fundamentadas, es obvio que a lo mejor ya no solamente se llegará a 70, sino que vendrá un chorreo de votos. A mí ya me ha pasado eso. En mi segunda legislatura me pasó con el fiscal general. Al principio nadie quería destituirlo, ni siquiera el gobierno de Lenín Moreno, que ahora ya le gustaba porque era su fiscal. Ya no era el que le hacía los tweets al presidente Correa. ¿Me explico? Pero al final de cuentas, la gente no sabía si eran 70, terminó siendo 129, porque también viene como una ola al final. Eso, señores, hay que vivirlo. Es cuando se está dentro, en ese caldero que es el Parlamento ecuatoriano. Reitero lo de fondo. Creo que por las conductas, más allá de su presunción de inocencia penal, creo que el señor debe ser censurado. Abogado, lo de Bella Jiménez aparentemente es solo una primera muestra en menos de 100 días de gestión de esta nueva asamblea, y lo expongo en virtud de lo que se imaginaba la población podría cambiar a partir de esta nueva era legislativa, porque en la asamblea anterior, de la cual usted formó su último periodo en virtud de la limitación constitucional, también tuvimos estas denuncias de diezmo, y que, dicho sea de paso, no todos los entonces asambleístas finalmente llegaron a ser sancionados o censurados en el Parlamento. En algunos casos por allí se avanzó en materia de investigación fiscal y penal.
pero incluso acuérdese, en su momento también provocó la dimisión de la entonces vicepresidenta María Alejandra Vicuña, antes de que incluso ya se defina el juicio político en el Parlamento, a propósito de diezmos. Es esta asamblea, abogado, quizás la que está dando esta primera muestra de poca transparencia, de denuncias en torno a gestión de cargos, a cobro de diezmos para poder lucrarse del Estado y que las agendas de las prioridades nacionales sigan postergadas. Al final se observa a la función legislativa como un momento apoteósico para beneficiarse personalmente y no para compensar a esa masa electoral que puso a ese asambleísta en la curul. Los temas propios de la función legislativa son complejos. En primer grado son la foto de la votación del día 7 de febrero. Esa composición de la asamblea diversa es la expresión popular a través del voto, nos guste o no nos guste. ¿Cuál es el problema que ahonda? Todos los parlamentos del mundo son criticados al ser órganos colectivos, donde al no haber obra y no hacer temas de carácter directo, sino legislación y fiscalización que parece un etéreo, la gente no se siente identificado. Se olvidan con mucha rapidez por quién votaron o no saben por quién votaron, porque citando el ejemplo de Bella Jiménez, ahora resulta ser que nadie sabe cómo llegó. Llegó por el voto popular. La izquierda democrática veo que le ha dado la espalda, lo cual me parece que es correcto. Ya nadie sabe cómo le eligieron vicepresidente de la asamblea. Ojalá que no haya sido escoger a cualquiera solo para que no gane el que no me gusta, no el que gane el que sea mejor. Eso es una prueba de lo que pasó esos primeros días. Ya nadie sabe cómo llegó. Y sin perjuicio que tiene también derecho, administrativamente hablando, a su presunción de inocencia dentro del trámite administrativo que tiene en el Comité de Ética, yo no sé qué hace un segundo más como vicepresidente de la Asamblea. Ya hace 3 semanas, cuando esto se anunció, la Asamblea debió haberse reunido y haberla destituido como vicepresidente de la misma, sin perjuicio que avance su proceso de destitución como parlamentaria. Ella no puede representar un segundo al Parlamento ecuatoriano. Otra vez más, hasta por un asunto de credibilidad y de confianza, sin perjuicio del tema de su curul que tiene un trámite en el Comité de Ética. Con estos antecedentes, esta asamblea está sufriendo un desgaste mayor y más acelerado que el mismo declive y descrédito que normalmente tienen los congresos y que llegó a su cúspide en el congreso pasado, que fue mi segunda legislatura, donde tuvimos algunos asambleístas destituidos por fallas administrativas, algunos sentenciados que perdieron la curul automáticamente. Uno está preso por corrupción, otra persona se encuentra fuera del país, me imagino, porque está sentenciada y no aparece, pero perdió sus curules. Y faltaron otros más cuyo trámite lo escondieron en el escritorio de la máxima autoridad del Parlamento ecuatoriano. Y por eso terminamos pagando todos los platos rotos, ¿no? Valga la aclaración histórica. Pero esta, que supuestamente tiene que cambiar su composición, sus vicios, salvo honrosas excepciones que confirman la regla, y talentos individuales dispersos que por ahí hay, está ahondando esta crisis de confianza fundamentalmente, de legitimidad, lo cual no abona a la salida que necesita el pueblo ecuatoriano en grandes temas que van de la mano de la reactivación económica y de una legislación fuerte en cuanto a la protección social, que es lo que le interesa a las grandes mayorías para defender el interés común. Ojalá que pueda, difícil, pero ojalá revertir esa posición, porque tampoco es bueno que uno de los pilares de la democracia, como es la función legislativa, esté absolutamente desacreditada. Y no podemos confundir la labor o el desempeño de un legislador con la institucionalidad que significa el Parlamento ecuatoriano. Eso es hacerle un flaco favor
a quienes por ahí dicen que como hay malos legisladores, poco más no debe existir parlamento, lo cual es algo terrible porque sin parlamento no hay democracia. La mañana, 7 de la mañana, 52 minutos en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huancavelica 830M, la H grande de la información, dialogando esta mañana aquí con el señor abogado Henry Cucalón Camacho, ex asambleísta. Usted citó el término ingobernabilidad y le consulto, ¿será que la falta de experiencia de la actual presidenta de la Asamblea Nacional serán otros factores que sumen a esa ingobernabilidad si existiera en la Asamblea Nacional? O en todo caso usted nos va a decir si hay o no, si existe o no ingobernabilidad en la Asamblea Nacional, y por eso es que la legislatura ecuatoriana tiene o está en un estado de fragmentación. Usted. Clever, ¿cómo está? Mire, sin perjuicio que quedan debiendo individualmente muchos legisladores, y más allá del respeto que se merece a la persona, de la dignidad, en el tema de los directivos, comenzando por la presidenta, porque uno puede tener diferencias, esos son propios de la democracia, los conflictos son propios de la democracia, pero uno puede tener pues talento de ejecución y liderazgo, manejo parlamentario, capacidad de conducción al final de cuentas, y eso en general no se ha visto, tanto así que recién nos enteramos que había una vicepresidenta y nos enteramos por estos hechos vergonzosos, por decir lo menos. Entonces, no estamos hablando de las épocas de los 80, los 90, que sin perjuicio las diferencias ideológicas, pues un Wilfrido Lucero, un Andrés Vallejo, un Heinz Meller, un Raúl Vaca Carro, entre otros que podría yo citar. No se ve eso, porque hasta los adversarios reconocían las capacidades. Pero hay un problema de fondo, Clever. Problema democrático, no digo que es legal. Es que hay dos fotos distintas. Pues. Recordemos que el 7 de febrero el pueblo en su conjunto votó de una manera y le dio, si usted revisa la composición de la Asamblea, una mayoría a un sector ideológico del país, sí con sus diferencias, de una izquierda populista, una izquierda más orgánica, si cabe la palabra, representada la izquierda democrática, que tuvo un reentré, por así decir, y también una votación importante de Pachacuti, y una votación parlamentariamente hablando minoritaria del actual presidente de la República, contrario censo a lo que pasó en la segunda vuelta, donde además de los méritos de la campaña y de los méritos como candidato del actual presidente de la República, es obvio que la gente votó en contra de otra persona, por la cual se benefició también él. Entonces hay un choque, no son las mismas fotos, y eso es la posición que usted ve en el Parlamento, que no es que solamente ahí puede haber deficiencias o temas que no pueden caer en la impunidad, sino que hay posiciones totalmente disímiles, que el arte de la política y la gobernabilidad es encontrar ese gran consenso, esa unidad de propósito sin renunciar a su pensamiento. Me explico, en grandes temas, en políticas de Estado, en temas que no estén en discusión, como el tema de la legislación social y ciertos puntos de la reactivación económica. Pero de ahí no esperen que hayan grandes acuerdos, porque la composición así la dictaminó el mismo pueblo ecuatoriano. Es un hecho absolutamente sui generis. Muchas veces ha habido desbalance, lo han vivido varios presidentes de la República, Febres Cordero, entre otros. Pero el desbalance que hubo ahora, donde el partido de gobierno tiene 14 o 13 miembros, claro, no llega a ser ni siquiera bancada, es bancada con la suma de los independientes, aún así son minoría de la minoría, porque así fue la composición del voto, pues, en febrero. ¿Me explico? Entonces es un tema denso, por eso es que ha regresado la palabra gobernabilidad, como que si fuera también un cheque en blanco que se le da a los gobernantes. No, ese es propio del tema también de un pesos y contrapesos, que no tiene por qué ser jamás un tema ni de conspiración, ni generación del caos. Lo peor que puede pasar
y jamás yo estaré en esa línea, es que en cualquier sector político, incluyendo los que piensan igual que los mandatarios, que quieran que a un gobernante le vaya mal para ver si a mí me va bien. Eso es rastreo. Eso es lo peor que puede pasar. Conspirar contra los intereses y el beneficio de la colectividad, del pueblo, de su progreso, solo por cálculo, solo por especulación de carácter politiquera. Eso tampoco es correcto. Eso no es hacer país. Y ojalá que manteniendo las diferencias propias de la democracia encontremos grandes causas en común para poder destrabar esta situación. Ante estos factores, ante esta situación parlamentaria, entonces podríamos decir que no hay buen ambiente legislativo para recibir las leyes y reformas a las mismas por parte del Ejecutivo, y esto indudablemente perjudicará no solamente al gobierno ejecutivo, sino a los ecuatorianos. ¿Qué cree usted? Ha señalado esa situación que conlleva a que muchos de los parlamentarios que están ahí y de los bloques ahí representados no concuerdan con las tesis que pregona el gobierno nacional. No con la tesis del 11 de abril de vota por mí para que no gane el candidato de Correa. En esa había una gran mayoría. Pero ya cuando tú separas eso, la teoría del cuco, si tú la separas, ya Pachacuti no pensaba exactamente lo mismo que el presidente de la República. Y otros más, por citar un ejemplo. Y ahí es donde radica el problema. Por eso es que observo de que el gobierno nacional está pensando en acudir a una consulta popular para que sea el ciudadano, de forma directa, sin intermediarios, que avale y vote a favor de las tesis que están consignadas, muchas en el plan de gobierno, son transparentes, inclusive el Partido Social Cristiano las apoyó, suscribió un acuerdo legal de carácter electoral, y que obviamente un sector del Congreso mayoritario, votado por el pueblo, no son ningunos intrusos tampoco, no están de acuerdo. Entonces es el mismo pueblo el que vea esto. Es una manera absolutamente transparente y legítima de avanzar en un proceso donde hay propuestas, donde hay tesis. Lo más puro sería que estas nazcan de la misma ciudadanía, que la misma ciudadanía sea la propulsora de este cambio, por así decir. Pero sin perjuicio de aquello, la Constitución prevé que la Asamblea Nacional y el mismo presidente de la República también puedan liderar y proponer una serie o un paquete de cambios, ya sea constitucionales o ya sea de carácter legal, que vayan en la línea de la transformación. ¿Qué es lo que yo espero? Que sin perjuicio de eso, hayan ciertos temas en que sí se puedan encontrar un cauce. Me explico. Ciertos temas de trascendencia, donde se deje a un lado el dogmatismo, el sectarismo, se pueda construir en conjunto una posición y salgan ciertos temas. No serán todos, pero sí temas acuciantes. Si hubo un gran consenso, más allá que era un tema ejecutivo, no pasó por el legislativo, en el apoyo a un proceso de vacunación masiva que terminó siendo eficiente y se probó que sí se podía hacer bien, sí se puede hacer en todos los tiempos, pues pongámonos ciertas metas para que el legislativo y el ejecutivo puedan en conjunto sacarlas adelante, sin perjuicio, reitero, del llamamiento a una consulta popular. En otras palabras, al buen entendedor, pocas palabras, dijeron, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo entonces con una posible consulta popular? Sí, por supuesto. Y no solamente como advertencia por si alguien no se porta bien, o algunos dicen, yo no, amenaza si es que no hacen lo que yo digo. No, no, no. Yo creo que a la consulta siempre en positivo, para avanzar. Me explico, para transformar, porque tengo derecho a que el pueblo sin intermediarios decida directamente sobre una postura, sobre una tesis, sobre un planteamiento, sin dejarlo a un lado
de que también pueda servir para destrabar. Pero yo lo veo en positivo. ¿Me explico? Yo no soy reactivo en el asunto de una consulta. La consulta siempre hay que verlo de una forma abierta. Insisto, mejor sería que nazca el mismo pueblo con recolección de firmas, pero también la puede hacer el presidente de la República, ¿me explico? Sin ningún problema. Y me parece que es válido. Me parece que es oportuno que el pueblo mismo dé su veredicto y que dictamine. Ojalá también que sean en temas de fondo, ¿no? Temas que tengan que ver con cambios inclusive económicos, de gran reforma política también, para que valga la pena y no sea solamente un ejercicio plebiscitario acerca de la aprobación o no de un gobierno, porque muchas veces, Clever, y usted es un hombre de experiencia, sabe que muchas veces las consultas han terminado en siendo un tema de aprobación de popularidad de los presidentes. Y grandes temas se han quedado en el tintero. Si no recuerda el año 95, donde temas muy, pero muy avanzados para el Ecuador perdieron todas las preguntas porque fue un juicio político en la práctica del régimen del presidente Durán Ballén. Muy bien, señor abogado Henry Cucalón Camacho, gracias por estar con nosotros. Decirle que le vaya bien y vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cosas acá en el Ecuador. Hemos abordado política y economía, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Gracias por estar con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Clever, Jorge. Un saludo para todos. Igualmente, un abrazo. Muy bien. 8.